Gloria a Dios. Hay un versículo en la palabra de Dios en el libro de Efesios que me gustaría que usted comparta conmigo en esta noche, capítulo 1 y verso 7. Y yo creo que este versículo resume a la perfección lo que vamos a realizar en esta noche, la oración, el acto profético, en lo que creemos en definitiva. Diga conmigo: yo creo en el poder de la sangre de Cristo. Al que tiene al lado, dígale: yo creo en el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. Dice Efesios capítulo 1 y verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lea fuerte conmigo y diga: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Palabra de Dios en esta noche, y le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Hay poder en la sangre. Cuando nos remontamos en la historia, fue Dios Padre el primero en sacrificar, en derramar sangre en la tierra para cubrir pecados. Lo hizo en el huerto del Edén, luego de encontrarse Dios con que el hombre y la mujer habían fallado, habían desobedecido la instrucción de Dios, habían tomado del fruto prohibido, y luego de tomar del fruto prohibido, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, perdieron la inocencia con la que habían sido creados, y ahora sus ojos estaban llenos de pecado, por lo cual les dio vergüenza ver la desnudez de su compañero, ver la desnudez del otro. Entonces Dios descendió, y la palabra de Dios dice que Dios sacrificó un animal, no dice cuál, pero suponemos que seguramente fue un cordero, y con las pieles de ese animal cubrió la desnudez de Adán y Eva. Fue necesario que Dios hiciera un sacrificio, un sustituto, derramara la sangre de un animal inocente, porque si no, Adán y Eva debían pagar inmediatamente por la culpa del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero aquel animal vino a ser un sustituto, cubrió el pecado, cubrió la desnudez de Adán y Eva, y de esa manera entonces ellos volvieron a tener comunión con el Padre Dios. Esto fue transmitido de parte de Adán y Eva a sus hijos, a Caín y Abel, los dos primeros hijos que tuvo esta pareja humana, ¿verdad? Y Adán y Eva, papá y mamá, le enseñaron a sus hijos que sin sacrificio nadie puede acercarse a Dios. Sin una ofrenda en el altar nadie puede acercarse a Dios. Seguramente Adán y Eva le habrán contado a Caín y Abel lo que Dios tuvo que hacer por ellos, el sacrificio, el cubrir la desnudez de ellos con esas pieles. Y Dios estableció de ahí en adelante para la humanidad que como sustituto por el pecado, ¿verdad?, como sustituto por el propio transgresor, un animal debía ocupar ese lugar. Debía haber un sacrificio, debía haber derramamiento de sangre. Por eso es que Adán y Eva le transmitieron esta doctrina, esta enseñanza, esta instrucción a sus hijos. Uno de ellos cumplió. Abel, cuando quiso acercarse a Dios, dice que él llevó un cordero de las ovejas, de la más linda, de la más engordada, llevó en sacrificio para conectarse con el Creador. En cambio Caín, todos conocemos la historia, él llevó de los frutos de la tierra una ofrenda. Lo de Abel fue sacrificio de sangre, lo de Caín no, simplemente una ofrenda. Por eso Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque era una ofrenda de obediencia, porque ahí había habido derramamiento de sangre, porque ahí había cumplido Abel con la instrucción que Dios le había dado originalmente a sus padres. Pero Caín no, porque Caín era rebelde, su corazón era un corazón rebelde. De ahí en más, usted va a encontrarse a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Dios
estipula el sacrificio de un animal puro, de un animal inocente, como sustituto por el transgresor, por aquel pecador que quiere acercarse a Dios. Fue el propio Noé quien después del diluvio, cuando bajó del arca, edificó un altar y sacrificó a Dios distintos animales y derramó la sangre para que Dios trajese un mundo nuevo, un tiempo nuevo, una nueva oportunidad para él y su familia, y también para la tierra que acababa de ser purificada por aquel diluvio. Amén. Y más luego Dios establece a través del oficio de los sacerdotes, ¿verdad?, y de los levitas, cómo debía presentarse esta clase de ofrenda en el templo. Toda persona que se consideraba pecadora, y todos obviamente se consideraban pecadores, porque la palabra de Dios dice que no hay justo aún uno, no hay quien haga el bien, no hay justo ni perfecto sobre la tierra. Entonces cada una de las personas que quería acercarse al Dios creador, al Dios omnipotente, debía llevar al templo, debía llevar a Jerusalén un animal para ser sacrificado. Ese animal tenía que ver consigo, tenía que ver con su historial, tenía que haber sido criado por él. Por eso, como recordábamos el lunes, estaba tan mal esa venta de animales que los sacerdotes hacían a la puerta del templo. Recuerden ustedes que el lunes describíamos aquí el momento en que Jesús, tomando un látigo, echó fuera a los cambistas y también dio vuelta a las mesas y liberó las palomas y los animales, porque esos animales que estaban siendo vendidos allá afuera para la ofrenda nada tenían que ver con el ofrendante, no eran el sacrificio real del ofrendante, sino que eran un trueque que ellos podían conseguir a las puertas del templo. El animal tenía que haber sido criado por uno mismo, tenía que ver con tu corazón, tenía que ver con tu historia, y era el propio ofrendante el que tenía que constatar que ese animal fuera perfecto, que ese animal no tuviera mancha, que ese animal no tuviera defecto alguno, para presentarlo delante de Jehová, porque a Dios había que darle lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta seguramente que usted se hará o se habrá hecho en algún momento, yo me la hice, por supuesto, siempre me hago preguntas, y las preguntas son las que te llevan generalmente al fondo de la verdad, ¿no? ¿Por qué un sacrificio de animales? ¿Por qué el sacrificio de animales? ¿Qué culpa tenían esos pobres animalitos? Aquí la mayoría de ustedes seguramente son muy bicheros y les gustan los animalitos, y dirán: ¿qué culpa tiene ese corderito, esa oveja, ese macho cabrío, ese animal que tenía que ser sacrificado? Obviamente que no tenía ninguna culpa, pero alguien tenía que pagar. Si no era el propio hombre, si no era la propia mujer, Dios dijo: pues va a tener que haber un sustituto. Entonces, por un tiempo, Dios estableció que un animal fuese el sustituto. Si Carlos era el que pecaba y Carlos quería presentarse delante de Dios, entonces o moría yo por mis pecados o debía morir alguien por mis pecados. Pero debía haber derramamiento de sangre, porque la ley establecía, la ley de Dios establecía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces ese animal que era llevado era el sustituto, pero no un sustituto perfecto, sino un sustituto temporal. Todos los años había que reeditar ese sacrificio. Todos los años había que subir a Jerusalén. Todos los años había que llevar una ofrenda. Todos los años había que derramar la sangre de un animalito inocente. Todos los años el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y llevaba la sangre de esos corderos y las derramaba sobre el propiciatorio, que era la tapa de oro que recubría el arca del pacto, donde estaba la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios veía que la sangre de la ofrenda del pueblo era derramada, Dios tenía misericordia y perdonaba el pecado de todo el pueblo. Un manto de gracia. La sangre representaba eso, un manto de gracia, un manto de perdón. Dios se olvidaba por un tiempo de las malas acciones de su pueblo. Pero esa ofrenda no alcanzaba. Ese ritual que hacían los sacerdotes era perenne, era de corta duración. Todo eso desde el sacrificio que Dios hizo en el Génesis.
desde el sacrificio de animales que distintos patriarcas realizaron, guiados por el Espíritu de Dios antes de que hubiera ley. Y también los propios sacrificios que hubo de Moisés en adelante, es decir, de la ley hebrea en adelante. Todos esos sacrificios apuntaban a algo, eran figura de Jesucristo, era la prefigura del Cordero de Dios, el Cordero perfecto, que un día iba a venir para morir en la cruz, derramar su sangre una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y con esa sangre Él limpiaría los pecados no solo de una nación, sino de toda la humanidad, de todo aquel que cree en Él. Por eso también muchos se podrán preguntar: pastor, ¿por qué si en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos tantos sacrificios animales, derramamiento de sangre, ofrendas sobre altares de piedra? ¿Por qué eso no sigue aconteciendo hoy? Porque hoy ya no es necesario. Hoy no es necesario ni que usted ni yo hagamos grandes sacrificios, ni grandes ofrendas, ni mucho menos Dios quiere que usted y yo hagamos sacrificios animales. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo ya murió en la cruz y derramó su sangre sagrada. Y esa sangre basta. Esa gracia derramada en la cruz es suficiente. Ya con esa sangre el Padre quedó satisfecho. Aleluya. Y esa sangre derramada por Jesús en su pasión y en la cruz alcanza para limpiar todos nuestros pecados y los pecados de toda la humanidad. El único requisito es creer en el poder redentor de esa sangre, porque la sangre de Cristo no fue una sangre cualquiera. No fue la sangre de un cordero o de una paloma o de un macho cabrío o de un animal por puro y perfecto que haya existido en la antigüedad. La sangre de Cristo es la sangre sagrada del Hijo de Dios, de aquel que dejó el cielo, de aquel que dejó su trono y su gloria y vino a este mundo a entregar su vida por ti y por mí. ¡Aleluya! Por eso la palabra de Dios dice: en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención viene de comprar, de adquirir, de redimir, de salvar. Se redimía a un esclavo, se redimía a un animal, se redimía una posesión que alguien había perdido pagando un precio. Jesús pagó el precio más alto por ti y por mí, el de su propia vida, el de derramar su propia sangre. Y solamente en Él tenemos redención. La palabra de Dios dice claramente que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. ¿Cuánto debe entristecer el corazón del Padre? Qué triste debe sentirse Jesús cuando en estas fechas religiones y la sociedad consumista erigen otras soluciones, otros caminos, ¿verdad? Y hablan de Semana Santa como que, bueno, quizás poner mi fe en este santo o peregrinar hasta tal santuario, o de repente taparle la cara al santo, o no comer carne y sí comer pescado, o de repente hacer tal o cual ritual. Eso me puede consagrar, santificar, perdonar mis pecados, llevarme a la casa del Padre. Qué triste se debe sentir Dios, ¿no? Porque pensar que a Él le costó tanto esa decisión de entregar a su Hijo unigénito. Él no mandó un ángel, un querubín, un serafín, uno de los habitantes del cielo. Él mandó a su propio Hijo. Era necesario que Él mandara a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Dios pagó el precio más alto y usted no puede cambiar ese precio por cualquier cosa, porque es la sangre de Cristo la que nos redime.
Es la sangre de Cristo la que salva. Es la sangre de Cristo la que perdona pecados. No es el hombre, no es la religión, no es la peregrinación, no es esa fe errada. Es la sangre de Cristo la única que puede limpiar tus pecados, mis pecados, y llevarte a la casa, al reino del Padre Celestial. No hay otra forma, no hay otro camino. Es por su sangre. Es por eso que a lo largo de toda esta semana nosotros vivimos con devoción, con mucha fe, pero también con mucha esperanza estos días de Semana Santa. Porque mientras que para muchos hoy este día es un día de silencio, un llamado al silencio, a la introspección, a examinarse, a mirar para adentro, o quizá para muchos hasta sea un día de tristeza y de congoja. Para nosotros es un día de esperanza, un día de fe, porque sabemos que el precio fue pagado, porque ya conocemos el final de esta historia. Y el final de esta historia es que el domingo por la mañana Jesucristo resucitó, se levantó de entre los muertos, la tumba quedó vacía, la piedra fue removida. Aleluya, Él se levantó, aleluya, Él se presentó a los suyos, Él venció a la muerte, y esa es nuestra esperanza de gloria. Gloria a Dios. Yo creo que en alguna oportunidad hablé en este altar del poder de la sangre y de las veces que Jesús derramó su sangre en aquellas horas, en aquellos días que fueron cruciales, ¿verdad?, para nuestra salvación. Y hay tres momentos que yo nunca puedo dejar pasar por alto ni olvidar, ni ustedes tampoco. Tres momentos centrales en que Jesús derramó su sangre, y a través de esa sangre Él pagó el precio por una victoria nuestra. La primera vez es cuando Jesús va al huerto de Getsemaní y ora, y literalmente sus capilares venosos se quiebran, se rompen, y Él derrama, suda sangre. Los discípulos que luego escribirían la historia dicen: nosotros le vimos no solo transpirar, sino sudar como grandes gotas de sangre, porque era grande la agonía del Señor Jesús. Él derramó sangre en ese huerto de Getsemaní, en esa ladera del Monte de los Olivos. Y cuando Él derramó esa sangre, Él estaba adquiriendo por nosotros la victoria sobre el sufrimiento, sobre toda emoción negativa, sobre las pruebas. Porque muchas veces usted y yo hemos de pasar pruebas como la que Cristo pasó en el huerto de Getsemaní. Momentos de soledad, momentos de dolor, momentos de tristeza. Pero cuando Cristo derramó la sangre en Getsemaní, nos dio la fuerza para vencer las pruebas, para vencer el dolor, para vencer la tentación, para vencer la noche amarga, para vencer el momento de sufrimiento, de soledad y de tristeza. Esa sangre fue derramada para tu victoria y para mi victoria. Si hay alguien aquí que se encuentra triste, si hay alguien aquí que se encuentra solo, si hay alguien aquí que se encuentra pasando esa noche oscura del alma, si hay alguien aquí que se siente abatido por la pena, por las desgracias, por la persecución, por el dolor, la amargura que trae a tu corazón saber que estás bebiendo la copa amarga de la vida, yo quiero decirte algo: hay alguien que derramó su sangre para darte la fuerza, la valentía, el coraje, la fuerza de voluntad para vencer los momentos difíciles de esta vida. No vas a sucumbir, no te va a derrotar el enemigo, te vas a levantar victorioso de tu Getsemaní. ¿Lo crees? ¿De verdad que lo crees? La segunda ocasión es cuando Jesús es golpeado, es castigado. El látigo romano da una y otra vez contra la espalda desnuda del Señor Jesús. La sangre ahí fluye a borbotones. Todo su cuerpo se llena de sangre, toda su espalda, todo su cuerpo literalmente chorrea sangre, porque el látigo
romano era un látigo cruel. En ese momento Él estaba soportando nuestras enfermedades y nuestros dolores, y se estaba cumpliendo la palabra profética que Isaías había dado 500 años antes del nacimiento de Jesús. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. En esas llagas, en esas lastimaduras, en esa sangre, en ese dolor, Él estaba dándote la victoria sobre toda enfermedad, sobre toda fuerza del mal. Pero sin lugar a dudas que el momento más especial de todos es cuando Jesús derrama hasta la última gota ya de su sangre estando en la cruz. Es la sangre de la cruz, la sangre que limpia los pecados, porque se conjuga el madero y la sangre. Se conjuga la sangre y agua que brotó de su costado cuando la lanza del soldado romano, la lanza del Longino, traspasó por debajo de sus costillas. Esa sangre que vertió en la cruz, esa sangre que cayó en tierra, esa sangre que cayó sobre el soldado romano que estaba allí abajo, esa sangre que empezó a regar a los primeros discípulos que estaban allí al pie de la cruz, los únicos, los poquitos que allí estaban, era la sangre que estaba derramando Jesús por el perdón de los pecados de toda la humanidad. Amén. Jesús en la cruz derramó su sangre para perdonar tus pecados, para librarte de la condenación eterna y de la muerte, para reconciliarte con Dios y para trazar nuevamente un camino de regreso al Padre. La sangre que Cristo vertió en la cruz todavía tiene poder para redimirte de todos tus pecados, para perdonar tu vieja vida y para darte una nueva oportunidad. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar esta redención? Dice la Biblia, por su sangre, según las riquezas de su gracia. La gracia, es decir, la misericordia de Dios, el favor de Dios, es infinito, es inmenso. Él dice en su palabra, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Lo único que Dios espera de la humanidad, de ti y de mí, de todos aquellos que un día van a llegar a los pies de la cruz, es que aceptemos ese sacrificio, es que levantemos nuestra mirada hacia la cruz con fe y entendamos que Él lo hizo por mí, lo hizo por ti y lo hizo por cada uno de nosotros. Lo único que está esperando es el reconocimiento. Como todo regalo, el regalo tiene que ser aceptado. Todo regalo tiene que ser aceptado. A usted le pueden dejar un 0 kilómetro en la casa, le pueden dejar un paquete enorme, venir el correo y decirle, la verdad que no sé, no tiene destinatario, pero dice que este es el domicilio, y si usted es fulano de tal, fírmeme aquí. Ahora, usted puede ser un desconfiado y decir, no, la verdad que yo no espero ningún regalo, la verdad que esto me suena extraño, es más, me suena como demasiado favor, demasiado grande para ser cierto, y usted desconfiar y no firmar nada. O usted puede decir, aunque está demasiado bueno para ser cierto, aunque me parezca increíble que alguien se haya acordado de mí, yo acepto este regalo y lo acepto por fe. De la misma manera pasa con la cruz y con la sangre de Cristo. Cuando tú aceptas el sacrificio de Jesús, aceptas la sangre de Cristo sobre tu vida, entonces ese regalo se abre. Ese regalo cobra efecto sobre tu vida y limpia todos tus pecados. Y quiero finalizar con esto. El poder de la sangre está a lo largo de toda la palabra de Dios. Y ayer mencionábamos muy al pasar lo que ocurrió allí con el pueblo de Israel mientras ellos estaban en la esclavitud en Egipto. Fue necesario que pintasen los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero que ellos debieron comer aquella misma noche antes de salir de la esclavitud. Esa marca de la sangre le iba a decir al ángel de la muerte, esta casa no se toca.
Con esta gente no te tienes que meter. Esta gente ha sido comprada. Esta gente está predestinada. Esta gente está seleccionada. Esta gente tiene una marca. Esta gente tiene una cobertura. Esta gente tiene un Dios aparte. Amén. Aquella noche cuando el ángel de la muerte comenzó a recorrer cada casa, hubo gran lloro y gran lamento, porque hasta el propio primogénito del faraón murió en los brazos del rey. Sin embargo, el ángel de la muerte no entró ni tocó siquiera la puerta, la casa de aquellos que tenían la marca de la sangre. ¿Por qué? Porque habían sido comprados y redimidos por Dios para liberación. El ángel de la muerte pasó de largo. Aleluya. Y esto mismo está aconteciendo en este instante, en este tiempo presente, aquí en el santuario, en tu vida, en mi vida. Todos aquellos que tenemos la marca de la sangre en los dinteles de nuestro corazón, hemos pasado de muerte a vida. El maligno no nos puede tocar, la muerte no nos puede vencer. Hemos sido predestinados para tener vida y vida en abundancia. Y aunque un día esto mortal va a volver a la tierra, la palabra de Dios dice que seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Recibiremos un cuerpo nuevo semejante al de Jesús en su resurrección, y pasaremos a tener vida eterna por los siglos de los siglos en la presencia de nuestro Cristo amado. Denle un aplauso bien fuerte a Él. Aleluya. Y es por eso que en esta noche queremos hacer este acto profético, estos dos actos proféticos. En primer lugar, colocar la marca de la cruz en tu frente con este vino, con este jugo de la vid, que representa indudablemente la sangre del Señor Jesús. Amén. Vamos a poner esa marca para que la muerte pase de largo, para que el maligno pase de largo, para que el poder de Dios, el poder de Cristo esté sobre tu vida hoy y siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y luego estaremos entregando esta marca, ¿verdad? Esta marca de la sangre, que como los israelitas usted va a llevar uno por familia aquí y va a colocar, va a pasar por los dinteles de la puerta, ¿verdad? O simplemente donde el Espíritu Santo te guíe, donde el Espíritu Santo te lleve a poner esta marca. Usted le va a decir al diablo: yo he sido comprado con la sangre de Cristo. No es que el diablo le vaya a temer a este algodón o a este jugo de la vid. Este es un símbolo profético, como lo fue también ese símbolo profético, esa sangre del cordero puesta en los dinteles de la puerta. Era un símbolo. Pero Satanás conoce los símbolos proféticos. Satanás sabe la fe que el pueblo de Dios pone en la sangre de Cristo. Y cuando usted levanta el símbolo, al igual que cuando usted levanta el pan, la copa, levanta la cruz, levanta una oración, ¿verdad? O lo que usted haga como símbolo profético, el diablo sabe que detrás de eso usted está respaldado en la palabra y en una fe inquebrantable que hace retroceder al infierno. Hace retroceder al mismo infierno. Para aquellos que nos ven a través del video, la televisión, para aquellos que a veces critican, para aquellos que no entienden, y a veces quien es pigmeo de mente lo que no entiende lo critica, yo quiero hacer simplemente esta aclaración. Muchos de los propósitos como este que realizamos en el Santuario de la Fe, para muchos son incomprensibles, para muchos son locura, otros incluso lo tildan de brujería, de hechicería y cuántos adjetivos más. La Biblia está llena de actos proféticos. Cuando Jesús mandó a ungir con aceite, es un acto profético. El aceite representa al Espíritu Santo. No es el aceite el que tiene el poder, pero la conjunción entre el aceite, los apóstoles y la oración de fe sanaban al enfermo. No cualquiera puede agarrar aceite y ungir.
Pregúntele a alguien de la calle, aunque agarre 1,5 litros de aceite y se lo eche a un enfermo, no va a pasar nada, porque el poder está en la fe, en el acto profético y en la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia para llevarlo adelante, para realizarlo. Cuando Jesús, en una oportunidad para sanar a un ciego, le puso barro en los ojos, yo decía cultos atrás, hablando de esto, decía, hubiese bastado con que Jesús le pusiera la mano, el dedo gordo, no sé, o simplemente le hubiese dicho, quiero, sé sano, y el ciego hubiese recobrado la vista. Sin embargo, le untó los ojos con lodo y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé y vas a quedar sano. Fue un acto profético. Hay una enseñanza detrás de cada acto profético. Y a veces no solo Dios te da el milagro, sino también el valor agregado de lo que tú tienes que aprender. Naamán tuvo que ir a sumergirse 7 veces en el río Jordán, ¿verdad? Podría haber sido sanado, el profeta podría haber orado por él. De hecho, Naamán pensaba que así iba a ser. Dijo, yo pensé que iba a salir el profeta, no que me iba a enviar a su sirviente. Él ni siquiera salió a saludarme. Mandó al sirviente y me dijo, ve y lávate en el río Jordán, 7 veces, zambúllete 7 veces y quedarás sano de tu lepra. Ahora, yo pensaba que él iba a salir, iba a levantar la mano, iba a proclamar la palabra de Dios y yo iba a recibir instantáneamente mi sanidad. No fue así. Ahora, ese río, ¿verdad?, representaba un acto profético que él tenía que hacer. El río estaba representando algo. Las 7 zambullidas representaban indudablemente también otra cosa. No voy a predicar acerca de eso ahora porque no nos vamos más. Pero en un acto profético, cuando el profeta Eliseo toma sal y la lleva a la fuente de las aguas que estaban contaminadas, la gente de Jericó le dijo, el lugar es bueno, pero las aguas son malas. Él dijo, tráiganme una vasija nueva y pongan sal en ella. Y yo iré a los manantiales de las aguas y echaré la sal. Y él proclamó la palabra y dijo, así dice Jehová, yo sané estas aguas y ya no habrá más muerte en ellas. Y echó sal. La pregunta es, ¿será que la vasija tenía un poder especial? ¿Será que la sal tenía un poder especial? No, indudablemente que no, era un acto profético, pero la conjunción entre el acto profético, lo que representa el acto, la fe y la palabra de Dios, ¿verdad?, hizo que esas aguas se sanaran. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. El elemento no es nada, gente, que queden claro esto, el elemento sin la fe no es nada. Por eso yo muchas veces digo, mire, si usted viene a buscar un talismán, pierde su tiempo, porque hay gente que dice, che, yo no voy a la iglesia, pero decirle al pastor si me manda 2 o 3 algodoncitos, como si esto fuese un producto de descarte que nos sobra o que le podemos poner precio. Mire, a veces por ahí le damos a la gente porque si no se nos ofende. Hay gente que dice, ay, pero el pastor no me quiso dar, qué tacaño. No, no es que el pastor es tacaño, es que si la persona no entiende, si no entiende esto que yo estoy explicando, si no entiende el acto profético, si no está creyendo en lo que hay detrás del elemento profético, si no entiende el mensaje, si no hay una conexión, nada va a pasar. Es lo mismo que yo le regale a usted una televisión, pero usted me diga, ay pastor, ¿cómo hago para verla? Me cortaron la luz. Si usted no tiene corriente, no le sirve de nada tener una tele nueva, porque usted necesita conexión. Si la gente no tiene conexión con Dios, por más que tenga un 70 pulgadas, no va a disfrutar nada. Pero quien tiene la conexión con Dios, tiene la vida. Quien tiene la conexión con Dios, ha de recibir ese milagro. ¿Cuántos me están entendiendo?